Hola a todos, mi nombre es Antranik y es un privilegio poder compartir con ustedes la Parashá Pinjas. Soy moré de la congregación Comunidad Shekinah, Paraguay. Y vamos a comenzar con una oración antes de empezar el estudio de la Parashá. Baruch et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, venatan lanu et torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Bendecid a Adonai el bendecido. Bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito es todo Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito es todo Adonai que das la Torah. Amén. Pinjas. Pinjas está en Números 25:10 al capítulo 29:40 en la Torah. Primera de Reyes 18:46 al 19:21 en la Haftará. Y en los escritos del primer siglo, o Brit Hadashah, tenemos en Efesios 4:11, Mateo 5:17 al 19. Y esta para allá se da en un momento muy especial, que es cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Jordán. ¿Sí? Antes pasaron unos hechos que vamos a analizarlos también, pero en este caso en particular pasa algo. Número 25:10 dice: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di: he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Selú, jefe de una casa paterna de Simeón. Es interesante que quiénes son los que participan y de qué tribu participan. Participa Pinjas de la tribu de Leví y participa Simeón, Simri de la tribu de Simeón. ¿Quiénes fueron estos y qué bendición recibieron de parte de Jacob? Recordemos que cuando Dina fue ultrajada, Jacob hizo un pacto con ese pueblo en el nombre de Hashem, en el nombre de Adonai, y Simeón y Leví deshonraron el nombre del Eterno y el nombre de su padre, matando a todos los hombres de ese pueblo. Y esta fue la bendición que Jacob le dio a ellos dos. Dice: Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumento de violencia. En su enojo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Interesante la bendición de Jacob, y habla de las armas, o sea que los levitas y los de Simeón manejaban el tema de las armas, y uno analizando lo que hizo Pinjas, fuera del contexto, fuera de conocer los que son lugares sagrados, los que son los perímetros del campamento, lo que eran los perímetros del tabernáculo y los niveles de santidad que existían dentro del campamento, podríamos decir que Pinjas actuó por su propia cuenta o actuó por un impulso, sin conocer la función, sin conocer qué hacía Pinjas dentro del servicio del templo. Vamos a analizar qué hacía Pinjas y desde ese punto de vista vamos a ver si él hizo lo que correspondía o no. Hizo lo que correspondía, ¿por qué? Porque él recibió la bendición y
el padre vio con agrado eso y paró la matanza que estaba habiendo dentro del campamento. Pero vamos a conocer la función y quién era Pinjas y por qué él tenía que hacer lo que hizo. Primera de Crónicas 9:14 dice, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, y Bacbacar, Erez y Gaal, y Matanías, hijo de Micaya, hijo de Sicri, hijo de Asap, y Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Getudún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros eran Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum el jefe, estacionado hasta ahora a la puerta del rey al oriente. ¿Cuál era la puerta del rey al oriente? Era la entrada al tabernáculo. El oriente es el este. Y el este era por donde se entraba al tabernáculo, dándole la espalda al sol y mirando hacia el tabernáculo. ¿Y dónde estaban esa gente? Como guardias en ese lugar. Y dice, estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví, y Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasar, hijo de Corá, y sus parientes de la casa de su padre, los coraitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda. Sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Fines, hijo de Eleazar, antes había sido jefe de ellos y el Señor estaba con él. Entonces, ¿cuál era la función de Pinjas? Él era el jefe de la guardia. Era como un policía que velaba para que en el lugar que le correspondía cuidar a él no hubiera nada que sea de iniquidad. Entonces, acá tenemos el campamento. Esta es una imagen de cómo sería. Tenemos cómo estaban ubicadas las tribus. Tenemos la división que tenía internamente, donde estaban los levitas. Tenemos el tabernáculo, la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el nivel de santidad que tenían donde estaban las tribus no es el mismo nivel de santidad a la parte que estaba alrededor del tabernáculo. Y esta parte no tiene el mismo nivel de santidad que estaba en el tabernáculo. Había niveles de santidad. Y la función de esos levitas, de la guardia, era cuidar que los niveles de santidad se mantengan. Ahora, ¿por qué Pinjas actuó de esa forma? Si vamos un poquito para atrás, en Números 18 dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Entonces, ¿qué hizo Pinjas? Pinjas guardó y conservó el honor del rey. Guardó la santidad del campamento. Porque ¿qué había pasado antes? ¿Sí? Vamos a analizar más adelante eso. Pero acá hay un caso que se da que el Señor le regala a Pinjas un sacerdocio perpetuo. Dice, por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia, después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué había hecho Simri y Cosbi? Habían entrado al campamento, estaban manteniendo relaciones. La palabra dice dentro de una tienda, pero la palabra hebrea para la tienda, en este caso, era Cuba. Y Cuba es como un altar a un dios pagano.
Es una tienda dedicada a un dios pagano. Entonces, mientras estaban llorando el pueblo, porque estaban muriendo los hijos de Israel, apareció Zimri con Cosbi y estaban cometiendo ese acto en las narices del pueblo. Entonces, Pinjas preservó la santidad y el honor de ese lugar y habla de un sacerdocio perpetuo. Ahora, ¿cómo podemos corroborar en la palabra que el sacerdocio de Pinjas va a ser perpetuo en su descendencia? Si analizamos la descendencia de Aarón, tenemos que él tuvo 4 hijos: Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Sabemos que Nadab y Abiú murieron por presentar fuego extraño y que Eleazar e Itamar fueron los que de su descendencia saldrían sacerdotes. Si miramos la genealogía de Eleazar, encontramos que aparece Sadoc, y la de Itamar la intenté buscar, en la palabra no encontré, pude sacar por partes de Josefo, intenté buscar, pero aparecen solamente en lo que encontré 3 personas de Itamar: Elí, Ahías y Ahimelech. Elí fue el primero de la familia de Itamar que fue sumo sacerdote. Después, en la época de David, tenemos a Sadoc y a Ahimelech. Si vamos a Ezequiel, encontramos a Sadoc. ¿Y qué dice la palabra de Sadoc? Dice Ezequiel 40:45, y él me dijo: esta cámara, cuya fachada da al sur, es para los sacerdotes encargados del templo, y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc. Acá ya menciona que en el milenio, porque estamos ubicados en el milenio, en este pasaje de Ezequiel, encontramos que los hijos de Sadoc son los que van a estar sirviendo en el templo. Ezequiel 43:18 dice: y me dijo: hijo de hombre, así dice el Señor Dios, estos son los estatutos para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado. En Ezequiel 44:15 aparece nuevamente: pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecer la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Y Ezequiel 48:10 dice: y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte, de 25,000 codos de largo, hacia el occidente de 10,000 de ancho, hacia el oriente de 10,000 de ancho y hacia el sur de 25,000 de largo. Y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descargaron cuando los hijos de Israel se descargaron, como se descargaron los levitas. Y será para ellos una porción de la tierra, un lugar santísimo junto al límite de los levitas. Entonces, vamos a hacer un poco de historia y vamos a analizar por qué Sadoc recibe esta bendición. Vimos que en la línea, en la genealogía de Sadoc, aparece Fines. Entonces sabemos que Sadoc es descendiente de Fines, de Pinjas. Y encontramos que los descendientes de Sadoc, que por consecuencia son descendientes de Pinjas, van a estar teniendo el oficio del sacerdocio en el templo. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Sadoc es tan importante? Vamos a Primera de Reyes 1.
el versículo 5, que dice: entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zoelet, que está al lado de Enrogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a los hombres de Judá, siervos del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha hecho rey, y que David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Y Betsabé vino a ver al rey, y en la alcoba el rey era muy anciano, y Abisag, sunamita, le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey, y el rey dijo: ¿qué deseas? Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán e informó al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey, rostro a tierra. Entonces Natán dijo: mi señor el rey, ¿has dicho tú: Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente, como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: viva para siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey.
Y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gihón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga también el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tienda se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué hace la ciudad este alboroto? Estaba aún hablando cuando de aquí llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, pues tú eres hombre valiente, traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, a los cereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón, y de allí han subido gozosos, y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono. Y el rey ha adorado en el lecho. Y el rey también ha dicho: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciendo: he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, y ha asido de los cuernos del altar, diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Por qué leí toda esta historia? Para que entendamos por qué Sadoc tuvo ese honor. ¿Quién puso a David en el trono? El Eterno. ¿Quién puso a Salomón como el sucesor al trono de David? El Eterno. Entonces Sadoc hizo lo mismo que hizo Pinjas en su momento: guardó el honor del rey y guardó el honor del rey David. Ahora, miren cómo sigue esto. Dice el primero de Reyes 2:1: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: David le hablaba a Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: sí,
este sí es condicional. O sea que el descendiente de David que vaya a ocupar el trono tiene que guardar el camino. Dice, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Por eso Yeshua será rey, porque es descendiente de David y cumplió la Torá. Es muy interesante esto. Es muy interesante cómo la promesa del Padre se cumple y cómo apareció el Mesías para que, cumpliendo él la Torá, se cumpla que el trono de David siempre va a estar ocupado por un descendiente de él. Vemos que Sadoc, descendiente de Pinjas, mantuvo el honor del rey, así como lo hizo Pinjas. Y gracias a eso, su descendencia va a ser la que va a estar en el milenio oficiando en el templo. Porque cuando venga nuestro Mesías, no va a ser sumo sacerdote. Cuando venga nuestro Mesías y pise el monte de los olivos, en ese momento él deja de ser sumo sacerdote. Porque en la tierra la Torá es eterna y dice que solamente los levitas, descendientes de Aarón, son los que van a ser sumos sacerdotes. Por eso Hebreos dice que si él estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque no hay ley para los que no son de la tribu de Leví, y sabemos que nuestro Mesías es de la tribu de Judá. Entonces, cuando él venga, va a venir como rey, y los descendientes de Sadoc son los que van a estar oficiando en el templo. Ahora, Pinjas es conocido como el sacerdote de guerra. El Mesías, cuando venga, va a venir como un sacerdote de guerra, porque él viene a destruir a sus enemigos. Números 31 dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. Y habló Moisés al pueblo diciendo, armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres, armados para la guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Entonces, ¿quién iba delante de los 12,000? Iba a Fines, que es una sombra del Mesías cuando él venga con su pueblo en Yom Kippur. Él va a venir en Yom Kippur con todos los que resucitaron y los que fueron transformados. Ahora, ya analizamos por qué Pinjas tuvo que hacer lo que hizo. Ya analizamos por qué su sacerdocio es perpetuo. Ya analizamos por qué los descendientes de Sadoc van a ocupar el lugar. Ya analizamos por qué el Mesías, Yeshua, cumplió la Torá y cuando él venga va a ser rey. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo? Vamos a analizar qué ocurrió en ese momento y vamos a ver cómo salieron de Egipto y cómo van a entrar a la tierra prometida. Hubieron censos, ¿sí? 2 censos. El primer censo fue cuando salieron de Egipto y está en Números 1:1. Dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel,
Tú y a Aarón los contaréis por sus ejércitos. Entonces, hebreos, porque eran conocidos como hebreos, no eran conocidos como israelitas en Egipto, estaban saliendo, convirtiéndose como nación, y el primer censo fue ¿para qué? Para ver quiénes estaban preparados para la guerra, porque en el desierto les esperaba un camino donde iban a tener dificultades. Y en el desierto se iban a encontrar en el Sinaí, el Eterno le iba a dar las Torá, y la Torá entregada al pueblo indicaba que Israel ya pasaba a ser nación. Entonces, ellos salen como hebreos, cruzan el Mar Rojo, van al monte Sinaí, se le entrega la Torá, y en ese momento nace Israel como nación, con la Torá como su constitución, que ellos juraron cumplirla. Es muy interesante esto. Vimos en el estudio de Honor y Vergüenza que nosotros somos por juramento. Tenemos un honor. Y lo mismo hicieron en ese momento los hijos de Israel. Ellos juraron guardar los mandamientos. El segundo censo es en Números 26:1. Y aconteció después de la plaga que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: levantad un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por sus casas paternas, todo el que en Israel pueda salir a la guerra. Entonces, este censo, ¿después de qué se hizo? Porque dice, y aconteció después de la plaga. ¿Qué plaga? Y vamos a ir un poco para atrás a lo que pasó en Números 25. Dice, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Es muy interesante que Baal Peor era considerado como el dios Sol. Era una de las deidades que existían en toda la zona que eran considerados como el dios Sol, porque adoraban al Sol. Y a todos los que adoraron al Sol a plena luz del día, significa que habrá sido al mediodía, fueron sacrificados delante del que adoraban. ¿Sí? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y se presentó una mañanita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Entonces, el pueblo llorando, y aparece Simri, que es el descendiente de Simeón, y comienza a tener relaciones con la moabita. Y ahí es cuando lo oyó Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Entonces, antes del primer censo, murieron los corderos. Antes del segundo censo, hubo muerte de los israelitas. Pero vamos a tener en cuenta algo. Dice en Números 25, ¿no? Mientras ellos habitaban en Sitín,
el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. La palabra ahí es saná, que es muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Cometer adulterio, cometer idolatría, adulterar, apartar, fornicación, infiel, prostituir, ramera. Entonces, si vemos que cuando se fueron a prostituirse con Baal Peor, es considerado como adulterio, es considerado como fornicación. ¿Por qué? Porque recordemos que el padre en el Sinaí se coronó como rey de Israel, el pueblo hizo un pacto y era un pacto como de matrimonio. Entonces, el esposo del Eterno, la esposa Israel, estando en Sitín, se fueron junto a otros dioses. ¿Qué ejemplo tenemos ahora de prostitución? ¿Qué ejemplos tenemos ahora de adulterio en cuanto a lo que es la adoración al Eterno y cómo nos manejamos con el Eterno? Y es el sincretismo, la mezcla de las cosas paganas con las cosas puras. Las celebraciones de las fiestas del Señor y las celebraciones paganas que se están festejando, como Navidad, como Año Nuevo, como Día de los Enamorados. Hubo un sincretismo y esas fiestas ingresaron a la iglesia y las fiestas del Señor fueron sacadas. Es muy interesante que añadieron y quitaron. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. No añadiréis ni quitaréis. Entonces, este es un tema que hablé en la congregación el sábado. Ustedes no pueden celebrar Yom Teruah, celebrar Yom Kippur, celebrar Sukkot y después ir a celebrar Navidad. No puede haber esa incoherencia, porque están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. No podemos celebrar Pesaj y después celebrar Semana Santa. Es más, se celebra un domingo de Pascua y consideran a la Pascua como la resurrección. Y la Pascua es la muerte de Yeshua. La resurrección no es Pascua, la resurrección es primeros frutos. Entonces, no podemos estar mezclando lo santo con lo profano. Ahora, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis ni quitaréis. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 4? Dice así, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre no añadiréis y no quitaréis con el tema de Baal Peor, con el tema de ir a otros dioses, con el tema de mezclar lo santo con lo profano? Miren, este es el mapa. Dice que ellos habitaban en Sitín. Sitín se encuentra acá. Y ya estaban a punto. Acá está Jericó. Aquí el pueblo se prostituyó. Aquí fueron a Baal Peor. Estaban a punto de entrar. Ya no les faltaba nada. Ahora, ¿quién es Baal Peor?
Baal era el dios principal de los cananeos y la adoración de Moab era centrada en el monte Peor, Baal Peor. El problema de adorar a otros dioses era bastante malo. Adonai estaba particularmente preocupado por los rituales asociados con la adoración a Baal y los dioses de Canaán. Levítico 18 registra lo que Adonai había mandado a Israel hacer en lo que respecta a su fidelidad a él, y también enumeró lo que no debían hacer, ya que se refería a cómo las naciones adoraban a sus dioses, incluyendo a Baal. Israel no debería vivir como los cananeos y otras naciones vivían, sino que debían guardar los decretos y ordenanzas de Adonai. Levíticos 18, 1, 5. Los adoradores de Baal practicaron el incesto. Levítico 18, 6 al 18. La promiscuidad. Levítico 18, 19, 20. El sacrificio de niños. Levítico 18, 21. La homosexualidad. Levítico 18, 22. Y la bestialidad. Levítico 18, 23. Tales prácticas eran abominables para Adonai. Entonces, cuando estemos en posición de participar en prácticas que no están basadas en la palabra, recuerden esto: no añadiréis ni quitaréis. Y la referencia es participar en fiestas que no son para el Eterno y que no fueron puestas por el Eterno. Job dice: ¿puede hacer alguien algo puro de lo impuro? Nadie. Y el Eterno ya estableció los días, ya estableció el día de Shabbat, estableció el día de sus moedim, de sus fiestas, y en eso tenemos que regirnos. No añadiréis ni quitaréis. Y sigue Deuteronomio 4:5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces, la Torá que nos da sabiduría, nos da inteligencia, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué vieron? La gente que murió por Baal Peor. Y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ahora, volvamos a los censos. En el primer censo había 603.550 hombres mayores de 20 años, listos para la guerra. En el segundo censo habían 601.730. El primer censo fue a los 2 años de haber salido de Egipto. Este segundo censo fue a los 40 años después de salir de Egipto. Entonces, el haber mezclado las tradiciones, lo profano, con los mandamientos, lo santo, hizo que de los 603.550 hombres que salieron de Egipto, ninguno haya sido contado entre los 601.730. Números 26:63 dice: estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno
fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces, esto es muy interesante, porque quedaron dos vivos quedaron, Caleb y Josué. Números 13:6 dice, la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Números 13:8 dice, de la tribu de Benjamín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién era Oseas? Era Josué, porque Moisés le cambió el nombre. Le puso Josué en vez de Oseas. Ahora, ¿qué prueba esto? Que antes de entrar a la tierra prometida estaba Judá y Efraín juntos. ¿Qué dice Ezequiel 37:22? Que Efraín y Judá serán una sola nación antes de entrar al reposo eterno, antes de entrar al milenio. Nosotros nos encontramos en el segundo éxodo y la prueba de que Josué y Caleb fueron los que sobrevivieron de los que salieron de Egipto y fueron los que lideraron la entrada a la tierra prometida. Es la prueba de que nosotros en el segundo éxodo nos vamos a volver a unir, que Efraín y Judá van a tener un mismo sentir porque vamos a estar bajo nuestro Mesías como rey. Ahora, todo esto que pasó de Baal peor, ¿por qué ocurrió? ¿Qué expresa el apóstol Pablo? Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Entonces, ¿quién dirigía al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Mashiach. ¿Era Yeshua? No, era Mashiach. Yeshua cuando vino y cumplió su función de Salvador, como dice su palabra. La preexistencia del Mesías encarnado en Yeshua, y cuando el Padre lo declara y dice, este es mi Hijo amado, le da toda autoridad en la tierra para que Él pueda ser rey cuando Él vuelva. Pero cuando Él vuelva, ya no va a ser más Yeshua. Él no viene como Yeshua. Él viene como el fiel y verdadero. Él viene con el nombre en la frente. Él viene a reinar. Ya viene con autoridad. Ahora, sigamos. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde pasó esto? En el becerro. Éxodo 32:5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y comieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que tomemos como ejemplo eso que pasó y no hagamos lo mismo, no seamos idólatras. Ahora sigue diciendo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. ¿Cuándo fue eso? Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo,
y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, todo lo que pasó con el pueblo con Baal peor, todo lo que pasó con el becerro, ¿para qué fue? Para que nosotros, que estamos por entrar a la tierra prometida, no hagamos lo mismo. No nos prostituyamos a otros dioses. No estemos compartiendo fiestas que no están en la palabra. Recuerden, Deuteronomio 4:2, no añadas ni le quites, no añadas ni le quites. Y cuando el Señor habla, el Señor habla. Y nadie puede poner eso en discusión. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que mantenernos firmes en la Torá, guardar los estatutos, guardar los mandamientos, arrepentirnos todos los días, agradecer por la misericordia del Padre, que podemos conocer la Torá, que tenemos el privilegio de, a través del Mesías, a través del sacrificio que hizo en la cruz, a través de la resurrección, podemos acceder a la Torá, al pacto, y ser herederos de la promesa. Ahora, con todo este contexto, podemos entender mejor lo que decía Hebreos 4:1. Dice, por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿cuál va a ser su reposo? El milenio. Alguno de vosotros parezca no haber alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Un momentito. Anunciado la buena nueva como también a ellos. ¿Qué buena nueva? La Torá. La Torá es la buena nueva, que Yeshua, al morir y al resucitar, podemos nosotros volver al pacto, podemos acceder a la Torá, pero no para vivir como queramos, sino para guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Acuérdense de honor y vergüenza. Toda la palabra está en torno a honor y vergüenza, a justicia y bondad. ¿Y cuál es la forma en que yo honro a mi rey? Guardando los mandamientos. ¿Qué decía Pedro? Primera de Pedro. La hierba se seca, la flor se marchita, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Es muy interesante que en ese momento la única palabra de Dios que había era el Antiguo Testamento, lo que se conoce como Tanakh. Ahora, Pedro hizo referencia a Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? La hierba se seca, la flor se marchita, más la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Isaías escribió eso, todavía Esdras no había hecho el Tanakh, no había hecho la compilación de los libros. La única palabra que había era la Torá. Esa Torá es eterna. Esa Torá es la buena nueva. Que todos los que creemos y confesamos que Yeshua es nuestro amo, nuestro Señor, y creemos que el Eterno le levantó de los muertos, seremos salvos. A partir de ahí hacemos un juramento. Esa confesión es un juramento que nos comprometemos a guardar los mandamientos. ¿Qué más sigue diciendo Hebreos? Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes,
Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta las divisiones del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La palabra acá donde dice al trono de la gracia, esa es una referencia al altar, no al lugar santo. ¿Por qué? Porque cuando yo me acercaba y llevaba mi ofrenda de paz o mi ofrenda por el pecado, no la llevaba al lugar santísimo, la llevaba al altar. Ahí los levitas recibían. Entonces, el trono de la gracia es una frase idiomática que hace referencia al altar. Y es muy interesante que no había una diferencia de lugar entre la ofrenda para el pecado y la ofrenda por dar gracias, ¿sí? No, la ofrenda de paz. No había diferencia de lugar. Era el mismo lugar, el mismo altar. ¿Por qué? Porque el Padre cuida el honor de las personas. Imagínense si nosotros tuviéramos un lugar que ir para el pecado y otro lugar para la ofrenda de paz. ¿Ustedes se imaginan los pobres que se iban o que nos íbamos para la ofrenda del pecado, cómo íbamos a estar? Entonces, cuidando el honor de las personas, nadie sabía qué tipo de ofrenda llevaba, porque todas iban al mismo lugar. Ahora, un punto importante. Israel iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cuál fue la promesa a Abraham? Fue tierra. Ese es el regalo del Padre para su pueblo, que su descendencia habitaría la tierra. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:27? Porque todos los que fuisteis bautizados en Mashiach os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Yeshua HaMashiach. Y si sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es nuestra promesa? ¿Herederos de qué somos? Somos herederos de la tierra. Somos herederos de la tierra que el Padre le dio a Abraham. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a ir al cielo, estamos rechazando el regalo del Rey. Estamos dejando por menos lo que él prometió a Abraham y a su descendencia. Y a través de Yeshua nosotros entramos a ser hijos de Abraham, somos injertados al olivo y pasamos a ser herederos según la promesa, como dice Gálatas. Ahora, hay una prueba que me indique realmente que vamos a entrar a la tierra y que vamos a participar de esa tierra. Vamos a analizar los patrones. Josué 14:1 dice: estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales le repartieron como heredad al sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun,
y los cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel, por suerte, recibieron su heredad, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés a las 9 tribus y a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las dos tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción de su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces, ¿cómo se repartió la tierra entre los que entraron a la tierra prometida? Echaron suerte. Siempre recuerden que hay un patrón. Siempre todo se repite. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros entremos a la tierra prometida? Ezequiel 47:22 dice: repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros, y que hayan engendrado hijos entre vosotros, y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor Dios. Entonces, así como los hijos de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, las tierras fueron sorteadas. Así en el segundo éxodo, cuando nosotros vayamos a entrar a la tierra prometida, también va a haber un sorteo de las tierras, se va a echar suerte. Y en la tierra donde nos toca a nosotros, va a ser la tribu que vamos a hacer. Ahora, ¿de qué tribu somos? De la tribu de Israel, porque somos injertados al olivo. En ese momento vamos a saber a qué tribu pertenecemos. Eclesiastés 1:9 dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a hacer la oración para terminar el estudio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, v'chayei olam atah betuchenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Y recuerde, no crea todo, verifíquelo usted mismo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Shalom.